Que el Señor les bendiga ricamente. Estamos gozosos de poder alabar una vez más al Señor, de decirle que ante su presencia nos emociona, nos toca su Espíritu Santo en nuestro corazón de tal manera que nos hace llorar como un niño. No con el capricho, no con la necesidad de hacerse notar ni de demandar algo para sí, sino con la facilidad que tiene el niño para llorar. Que esa facilidad podamos tenerla nosotros también, porque fácilmente sintamos el toque del Señor en cada corazón, en cada uno de nosotros, y podamos también llorar y agradecerle con facilidad a este Dios tan maravilloso que tenemos. Vamos a estar leyendo una porción que se encuentra en Colosenses, en el capítulo 1, versículos del 15 al 18. ¿Estamos? ¿Lo tienen? Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Gracias al Señor. En nuestras Biblias, en muchas por lo menos, encontramos como título de este pasaje, abarca unos versículos más, ¿no? El párrafo total, y lo titulan La soberanía de Dios, porque está hablando de la soberanía de Cristo, está hablando de la soberanía que Él tiene por sobre todas las cosas, porque ha sido el primero de la creación, porque todo fue creado para Él, todo fue creado por Él, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todas las fuerzas espirituales podríamos complementar diciendo nosotros. Y Él es el que centra todo, el que concentra todo el poder y lo distribuye y con eso nos sostiene, y es la cabeza del cuerpo que somos nosotros como iglesia. Y bueno, y es un pasaje maravilloso. En el primer punto dice, en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Nosotros cuando vemos la palabra primogénito nos remite al primer hijo generalmente. Y no siempre tenemos que interpretarlo de esta manera. Si bien quiere decir eso, en cuanto buscamos la raíz de la palabra, pero buscándola en el contexto bíblico, encontramos que no siempre el primogénito, el que tenía la primogenitura, el que tenía... esto significaba ser el principal de los hijos, el que iba a recibir la mayor parte de la herencia, el que iba a manejar la familia, el que iba a tener el poder sobre la situación una vez muerto el padre, era el que tenía la primogenitura, el que era denominado como el principal. Y no siempre era el primer hijo. Si bien era lo normal y lo más habitual, generalmente a veces no sucedía así. Y podemos verlo de dos maneras esto, porque Cristo no fue la primera persona creada. Sin embargo, la Biblia dice, Pablo decía, que Él era la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y nos hace enseguida pensar en Juan cuando dice en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios, ¿no es verdad? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada fue. Quiere decir que en comunión con el Padre, siendo uno con el Padre, era quien participaba de la creación y el primero, antes de que fuera creada la tierra ni nada, tenía el título Él, de ser el primero en todas las cosas. No podemos remontarnos a un principio pensándolo desde nuestra mente a una fecha. Tenemos que entenderlo como el principio de la creación, como el principio de Dios. ¿Alguien pudiera imaginarse dónde está el principio de Dios? ¿Dónde está el fin?
Es eterno, es infinito, no podemos calcularlo. De la misma manera, esa particularidad, esa prerrogativa tenía Cristo en su persona. Dice que Él era la imagen del Dios invisible. Por lo tanto, cuando la gente lo veía a Él, era como estar viendo a Dios. Y cuando lo veían a Él, veían al principal de la creación, al primogénito. ¿Saben que hay ejemplos en la Biblia? En Génesis 49, cuando muere Jacob, hace un discurso delante de todos los hijos y les dice qué particularidad tenía cada uno en la herencia o en las bendiciones que iban a recibir cuando él se fuera. Y en particular, Rubén no recibe la primogenitura en el sentido de ser el principal, porque había cometido algunos hechos censurables y Jacob le dice particularmente: Rubén, no serás el principal, siendo que él era el mayor, siendo que Jacob lo consideraba como el más fuerte, como el primero, con todo lo que eso significaba. Sin embargo, en este sentido había sido el más importante quizás José. En Éxodo 4:22 dice: Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel no fue la primer familia creada sobre la tierra. Sin embargo, fue lo principal en el corazón de Dios porque fue elegido como su pueblo. En el Salmo 89:27 dice: yo también, hablando del rey David, ¿no? Y esto es un poco profético, ahora comento un poco más. Dice: yo también le pondré por primogénito. Se refería Dios hacia David, el más excelso de los reyes de la tierra. Y David no era ni el primer hijo de la familia, ni era el primer rey. Sin embargo, dice que lo iba a poner por primogénito. Y esto tiene un alcance profético, porque se estaba refiriendo, como siempre decimos, es que a veces en los reyes, en los sacerdotes, les toca vivir acontecimientos a los profetas que tienen que ver con el cumplimiento más adelante en cuanto a alguna profecía. Y este era el caso, porque se estaba refiriendo concretamente a lo que después iba a decir con respecto de Cristo. Pero lo que vemos es que no tenían, por el simple hecho de ser el primero de los hijos, el derecho a la primogenitura siempre. Podía haber excepciones. Y en Cristo, si bien como humano no había sido el primer humano creado, sí había sido antes que toda la creación y tenía el doble derecho de tener la primogenitura, porque a partir de él empezaba a funcionar todo de otra manera, porque él iba a ser el primero que iba a instituir esta nueva forma de vida que era la gracia, y sobre el cual, gracias a su sacrificio en la cruz, íbamos a disfrutar ahora todos los que viniéramos después. Y cuando dice Él es la imagen de Dios, la palabra imagen se traduce de una palabra griega que dice que se escribe eikon, E-I-K-O-N, con K, eikon. Y si uno la dice rápido, eikon, ¿a qué le suena? A icon, ícono. De ahí viene la palabra ícono. Cuando uno ve un dibujito de qué sé yo, el icono de alguna señal de tránsito, por decirlo de alguna manera, uno no tiene que ir al diccionario a buscar a ver qué quiere decir esto, sino que ya sabe lo que significa e interpreta lo que esa señal, lo que ese icono significa. Cuando vemos un icono de alguna figura que representa a algo en sí, nos imaginamos ese algo perfectamente en nuestra cabeza a través de esa imagen que estamos viendo. Cuando la humanidad, cuando el hombre vio a Cristo cara a cara, estaba viendo el reflejo de lo que era Dios, tanto en su interior, tanto en su ser, tanto en su vida espiritual, como en cada una de sus acciones. Era Dios, por eso lo estaba viendo a Dios. Era la imagen de Dios, era el ícono, era el eikon de Dios. En los versículos 16 y 17, Pablo dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Acá reafirma un poquito lo que decíamos antes, ¿no? Y lo mismo que decía Juan cuando empieza el Evangelio. Todo había sido creado por Él y para Él. Él estaba con el Padre desde el principio. Encontré un párrafo maravilloso que refleja la idea de la Trinidad y el actuar de cada uno, y se los quiero leer tal cual. Dice así: por amor al Hijo,
Dios el Padre propone la creación en el marco de su gran plan. Por amor al Padre, Dios Hijo lo lleva a cabo a la perfección, hallando su epicentro y clímax en el sacrificio expiatorio y propiciatorio del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. En todo, el amor de Dios, Espíritu Santo, participa, vitaliza y energiza las cosas creadas cuando el Padre planeó y el Hijo ejecutó. El Padre planeó y el Hijo ejecutó. Esa es la grandeza que tiene nuestro Señor. Todo fue creado por Él y para Él. En amor y por amor. El Padre propone la creación y por amor al Padre el Hijo crea. La actividad se manifiesta y se desarrolla a partir de la actividad creadora de Dios en las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nuestro Señor, aquel a quien servimos, es a quien debemos darle gracias y adoramos y bendecimos cada día, porque Él es el creador de todo, pero a su vez es el cuidador de cada uno de nosotros y se deleita dándonos su amor y esperando también el amor de nuestro corazón para con Él. En el versículo 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Él es el creador, es el primogénito, es antes de la creación. Y en el versículo 17 también dice que además de ser antes de todas las cosas en Él subsisten. ¿Ustedes vieron que en la creación nada se revela? ¿Ustedes vieron que todo subsiste por la gracia de Dios, en obediencia a Dios? Los planetas siguen su órbita. Las estaciones se repiten año a año, en las mismas fechas en cada hemisferio. Los mamíferos siempre maman, los reptiles siempre se arrastran, las aves siempre vuelan, nada cambia. El único que quiere cambiar cosas es el que pecó. El único que quiere cambiar cosas es aquel que se rebeló contra Dios y desobedeció, que es el hombre. Pero sin embargo, todas las cosas en Él subsisten, y en el hombre nada hubiera cambiado y seguiríamos viviendo en comunión con Él si el pecado no hubiera entrado a la humanidad por culpa del hombre. Y a partir de que el pecado entró en el hombre quiere cambiar todo el orden de Dios. Dios le decía: andá, poblame la tierra y llenala de gente y trabajala. Y el hombre, ¿qué hizo? No, se juntaba en un lugar y quería construir una torre. Hace esto y hacía lo contrario. Servime, seguime. Y no. Salí de Egipto. No, que yo quiero volver a tomar la sopa de ajo. Siempre dándole la contra. Porque no puede subsistir en Cristo y en Dios, porque está apartado de Dios, porque está apartado de la comunión con el Padre. Sin embargo, la palabra dice que todas las cosas en Él subsisten, porque Él nos cuida. Cuando restablecemos ese vínculo perdido por el pecado entre Dios y nosotros, y lo recuperamos gracias a aceptar a Cristo y permitir que el sacrificio de Cristo sea para nosotros como si lo hubiéramos hecho nosotros, pero en la persona de Cristo, por lo cual le agradecemos, le alabamos y le adoramos, nuestra comunión con Dios se restituye y Él otra vez puede sostenernos. Él otra vez puede hacer que cada uno de nosotros subsista en su presencia, porque estamos ahora sí otra vez bajo su cuidado. Qué Dios maravilloso que tenemos. Él es el principal, Él es el primogénito, Él es el primero. Es la cabeza de la iglesia, es el principio. Cuando Pablo, que fue, si no me equivoco, el primero en introducir el concepto del cuerpo, como de la iglesia como cuerpo de Cristo y Cristo como cabeza, seguramente estaría pensando en él mismo, cuando cayó al piso y todo su cuerpo se vio afectado y quedó ciego por unos días
Y probablemente Dios le haya hablado en toda esa etapa de una manera especial, con la importancia que tenía el cuerpo. Porque si bien lo único que estaban afectados eran sus ojos, todo el cuerpo se veía afectado. Y probablemente, quizás se me ocurre a mí, ¿no? Por ahí Pablo agarra un poquito la idea de que era una buena oportunidad de hacer una enseñanza al respecto y mostrar que la iglesia era el cuerpo de Cristo y que Cristo era la cabeza, porque la cabeza era lo que todo lo mandaba. Y de esta manera, en este pasaje encontramos que Pablo, refiriéndose a una iglesia que estaba siendo bombardeada por doctrinas en que decían que el Hijo de Dios no era otra cosa que un ser creado por Dios igual que cualquier otra criatura, Pablo les tenía que volver a enseñar de que no, que Cristo era la cabeza de la iglesia, que Él era el primogénito, que Él estaba antes de la creación y que no era una criatura, que era el creador. Él es la cabeza, Él es el que manda. Yo no sé por qué mi mano hace así cuando hablo. Yo no sé por qué. ¿Vieron que vamos por la calle y que toda la gente habla por celular? Y uno si sabe que el otro no lo está viendo, ¿para qué hace gestos? Uno tendría que hablar así por celular. Hola, sí, ¿cómo te va? Ah, sí, bueno, vale, sin ningún gesto. Y es imposible, porque nuestro cuerpo responde a las emociones y a las sensaciones. Y si estamos enojados, le vamos a decir así. Y si estamos contentos, le vamos a decir, estoy contento. Y vamos a movernos. Y aquel que nos mira, si no escucha lo que estamos hablando, no va a pensar que estamos locos, porque seguro que a él le pasa lo mismo. Esto es lo que le pasa al cuerpo. ¿Por qué? Porque la cabeza lo manda. Y la cabeza manda muchas más cosas. En este momento mi corazón está bombeando, está haciendo así. Se dilata, se contrae. El suyo también. Sus pulmones hacen que ingrese aire. Sus venas dejan que pase sangre. ¿Y saben quién hace eso? No, lo hago yo porque yo estoy pensando todo el día. Corazón, abrir, corazón, cerrar, corazón, palpitar, corazón, taquicardia, no quiero tener taquicardia, mis pulsaciones son quiero bajarlas. No, no podemos hacerlo. Porque nuestro cerebro le manda al organismo determinadas cuestiones. Y cuando hay alguna irregularidad en las arterias o lo que sea, se produce una serie de complicaciones, pero el cerebro quiere seguir actuando como si todo estuviera bien. Porque es el que manda. Es el que ordena. De la misma manera, Cristo en nuestras vidas. Como iglesia, funcionamos como un cuerpo. Y Cristo, permanentemente, piensa en nosotros, dándonos lo mejor. Cristo piensa en nosotros para darnos lo mejor. El Padre pensó en nosotros para darnos lo mejor. Dice que... ¿Se acuerdan el pasaje en el cual José se encuentra con los hermanos? Y que los hermanos tenían miedo de que cuando muriera Jacob, José se vengara de ellos. Y estaban aterrados porque no querían enfrentar esa situación. Y en Génesis 50:20, José le dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios es poderoso, Dios es supremo, Cristo tiene la supremacía de nuestra vida. Es superior, predomina sobre todo lo que nos rodea, sobre la vida misma. Sin embargo, escuchamos a un predicador con respecto a este texto que acabo de leer decir lo siguiente: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Es una manera de ver las cosas realmente, porque tantas veces a mí me pasó, o a cada uno. No quiero decir con esto que voy a decir ahora tenga que ser así, pero me parece una buena idea para reflexionar. En primer lugar, parándome donde siempre estuve, diciendo, si vino algo malo a nuestra vida, que alguien pensó mal para mí, Dios lo va a convertir a bien. Pero por otra parte, este hombre que yo escuché predicar una vez decía, pero entonces Dios estaría actuando o reaccionando. O sea que Él le estaría dando la libertad al enemigo que maneje la situación a su antojo y después Él modificarla y corregirla. Y avanza un poco más esta persona y se refiere a dos traducciones diferentes de la Biblia. Hay una Biblia que en el año 2000 se tradujo del idioma original, buscando
las palabras originales y traducirlas al inglés al principio, para tratar de que estuvieran lo menos contaminadas posible, porque saben que en todas las traducciones de la Biblia han intervenido muchas personas, han cambiado dialectos, idiomas, lenguajes, etc. Y una palabra capaz que se escribe de determinada manera en un lugar de la Biblia, y la misma palabra escrita igual en otro lugar muchas veces se traduce de otra manera. Pero sin embargo, cuando vamos al original de los vocablos que se usaron para este versículo, encontramos lo siguiente. Esta es la Biblia Jubileo, se llama, del 2000, perdón. Y dice así, presten atención al detalle, la diferencia. Vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo pensó por bien, para hacer lo que vemos hoy, dar vida mucho a su pueblo. ¡Wow!, dije. Las Sagradas Escrituras de 1569, siglo XVI, dice: vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo pensó por bien, para hacer lo que vemos hoy. ¡Qué grande!, dije. ¡Qué grande! Y enseguida pienso, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Job, el diablo había pedido poder zarandearlo? ¿Y se presentó ante quién? No hizo lo que quiso el diablo. Fue y se presentó ante Dios. ¿Y Dios buscaba el mal de Job? Dios pensaba el bien para Job, porque había algo en su vida que lo estaba perturbando y que probablemente le hubiera quizás hasta haber hecho perder la salvación. Sin embargo, Dios pensó el bien para Job. Entonces vemos que hay una diferencia en que Dios sea un Dios que reaccione ante los embates del enemigo, a que Dios sea un Dios que accione movilizando la situación que van a venir a mi vida, sean buenas o sean malas, pero porque pensó un bien para mí. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. En la cabeza están los pensamientos. En la cabeza está lo que le ordena al cuerpo. En la cabeza están los impulsos que sentimos de protección. Cuando nos caemos ponemos las manos. Eso lo manda el cerebro. Cuando vamos a cruzar una calle miramos el semáforo automáticamente para saber si está en verde o en rojo. Si vemos si viene un auto nos corremos. Y ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque tenemos un instinto de protección impreso en nuestro interior. ¿Y sabe de dónde salen las órdenes? De nuestro cerebro. De la misma manera, el Señor piensa para nosotros lo mejor. Dios lo pensó por bien. Pero ¿cómo Dios va a pensar por bien que a José le pase lo que le pase? En definitiva, lo que nos tiene que importar es el beneficio de cada situación, medido en la distancia de la eternidad. Yo hoy, dentro de poco, cumplo 62 años. ¿Saben cuántas cosas me pasaron en 62 años? Un montón. Tuve varios accidentes, me podía haber muerto, como siempre cuento, en más de una oportunidad. De bebé tuve meningitis. Muchos chicos mueren por eso. Tenía hemorragias nasales que no me podían parar la sangre que perdía de la nariz. 1000 cosas me han pasado. Y todo lo que me pasó, Dios me fue guardando. Y todo lo que me pasó, podría entender uno como de desgraciado o de malo en mi vida, seguramente fue para que Dios me pudiera dar algo mejor. ¿Cuántas veces nos pasó haber hecho un mal negocio, haber prestado plata y que no nos la devolvieran? ¿Cuántas veces nos pasó poder haber querido emprender un emprendimiento y no haber podido llevarlo a cabo y perder dinero y perder tiempo? Pero con todo eso extrajimos seguramente una enseñanza. Y que nosotros no la planeamos. ¿Saben por qué? Porque si aprendimos de eso, es para mejorar en nuestra vida y que nuestra vida hoy sea mejor. Para poder alcanzar un mayor nivel espiritual y un mayor y mejor conocimiento de Dios. Porque en definitiva es lo que nos va a llevar hacia un mejor lugar y hacia un lugar eterno, permanente, lleno de gozo y de felicidad al lado de nuestro Señor.
Así que Dios nos ayude, ¿no? Que dejemos que Él sea lo más importante en nuestra vida. Vivamos como a Él le agrada. ¿Y cómo le agrada a Él? Bueno, pegándonos latigazos, sufriendo, haciendo sacrificio, como decía Rolly, pegándonos la cabeza contra la pared. Ponemos a la noche, Abel, cuando oremos, vamos a ponerle maíz al lado de la cama para así nos duele bien la rodilla, porque Dios se va a ver que yo lo amo, si sufro, nada de eso. Y hay gente que lo hace y lo hacía, ¿no? Esas cosas. Pero nada de eso sirve. Dios quiere que vivamos como a Él le agrada. ¿Y cómo le agrada? Que vivamos felices. No importa si estamos en el foso y vamos a ser vendidos como esclavos ante los mercaderes que pasan por el desierto, no importa si vamos a ser tirados al foso de los leones, no importa si vamos a ser el privilegiado, el que tiene más poder ante el rey del reino más poderoso de la tierra, como lo fue José, no importa. Todas son circunstancias que vienen a nuestra vida, pero que cada una de esas cosas nos ayuden a entender que Dios piensa para nosotros lo mejor y que quiere que vivamos felices y agradecidos a Él por esta salvación tan grande que ha comprado para nosotros en la cruz del Calvario a precio de la vida de Cristo, de su sangre, para que podamos tener una vida plena y abundante. Señor, sabemos que de tu mano amorosa, vamos a estar recibiendo, Señor, bendiciones tras bendiciones. Y esas bendiciones a veces tienen forma de espina y a veces tienen forma de pétalo. A veces tienen olor fragante al mejor de los aromas y a veces lo peor. Pero sabemos, Señor amado, que tú tienes un propósito en nuestra vida porque tú has pensado lo mejor para cada uno de nosotros. Así como nos diste a tu Hijo en la cruz del Calvario, ofreciéndose por nosotros para que nosotros no tuviéramos que padecer el precio del castigo por nuestros pecados, porque nos amabas, así también ayúdanos a entender que tú eres soberano, que tú eres el principal, que tú eres el perfecto amo y Señor de nuestra vida y la cabeza que gobierna cada una de nuestras acciones. Y ayúdanos, Señor, a vivir tranquilos de esta manera, confiados en ti y sabiendo que tú piensas en cada uno de nosotros para poder vivir alegremente, en armonía y en paz para contigo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Y si quiere darle gracias al Señor y alabarlo, lo invite a que levante sus manos y alabe al Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, gloria a tu nombre, alabado.